El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. De eso se trata. Bueno, bienvenido, Pastor Carlitos Carreño. Aquí lo tenemos, te saludamos desde Uruguay. Buenísimo, está por allí. Vamos a dar la bienvenida. Ahora me gustaría que escucharan, que abrieran el corazón para verlo realmente. Carlitos, que lo conocemos como Carlitos, Carlos Carreño. Él está casado con Milka Orellana de hace unos 12 años y tuvieron una preciosa hija que está casi 5 años cumpliendo, ¿verdad? Abigail Sí, Anais. Y desde el 2008 ellos fueron llamados por Dios para Juventud con una misión, Jucum, y bueno, están desarrollando un ministerio pastoral con las nuevas generaciones. Es realmente impresionante. Y ellos son parte del equipo pastoral y del liderazgo de Jucum, de Chile. Y desde febrero de este año ellos están siendo pioneros en una nueva base de Jucum allá en Cañete. Él me contaba que es una región bastante ardiente cuando lo habían derivado para aquel lugar que queda al sur de la región de Biobío. Si algunos conocen por ahí, capaz que... y bueno, ahí es un hombre que les puedo asegurar que el Señor lo ha dotado de una fe inquebrantable, con un tremendo testimonio de vida que seguramente se lo va a comentar. Nosotros tuvimos el privilegio con mi esposa Victoria de ministrar juntos en un evento organizado por la Escuela de Entrenamiento Misionero Interdenominacional, JUCUP de EMI, allá en Santiago de Chile. Y bueno, conocimos su querida familia, conocimos su casa, y bueno, y ahora vamos a tener que irnos un poco más lejos al sur, ¿no? Para conocer la nueva casa de Carlitos. Pero, amados, sin muchos preámbulos, entonces vamos a abrir el corazón y vamos a abrir también los oídos espirituales para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para decirnos a través de Carlitos Carreño. Carlos, bienvenidos entonces a esta reunión Zoom. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos pendientes de saber qué es lo que el Señor tiene para decirnos por intermedio tuyo. Así que adelante, Carlitos. muchas gracias, pastor. Gracias por la invitación, gracias por esta honra de considerarnos para compartir una enseñanza con la congregación. La verdad es que quienes nos sentimos agradecidos por esto somos nosotros. Y bueno, ha sido una bendición conocernos, sin duda. Los poquitos días que pudimos compartir aquí en Santiago, allá en Santiago, ¿no? Bueno, yo todavía digo aquí en Santiago, han pasado como 5 meses desde que ya no vivimos en Santiago, pero todavía cuesta cambiar el chip, ¿no? De estar en otra región. Pero bueno, cuando estuvieron aquí en Chile, en Santiago, de verdad fue una tremenda bendición, compartimos varias cosas especiales, hasta unas pizzas nos comimos ahí en casa. eh, Así que quedaron pendientes algunas otras preparaciones uruguayas que espero que pronto se puedan concretar, ¿no? Y bueno, quiero saludar muy cariñosamente a todos los hermanos, a toda la congregación, quienes están ahora conectados. Un gusto estar compartiendo con ustedes, tal como escucharon. Mi nombre es Carlos, pero como ustedes pueden ver, las evidencias visuales, ¿no? Hacen que todo el mundo me ve y dice, no, Carlitos, porque no tengo aspecto de Carlos. Así que bueno, pueden en confianza decirme Carlitos, no hay ningún problema. De hecho, mi Facebook ya dice Carlitos Carreño porque nadie me dice Carlos, entonces ya terminé aceptándolo, ¿no? Como, como parte de cómo la gente me ve también, ¿no? Así que bueno, quiero compartirles una palabra del Señor, quiero ir al grano sin mucho preámbulo. Vamos a hablar un poco acerca de la verdad. Una de las cosas que creo debe ser fuertemente confrontada en nosotros es a qué le llamamos verdad en nuestra vida. Como decía el pastor Miguel, yo he estado los últimos años enfrentando algunos procesos difíciles y bueno, actualmente lo estoy, ¿no? Miren, quiero mostrarles por un momento. Yo desde ayer estoy en medio de mi segundo ciclo de tratamiento de quimioterapia. Aquí tengo el dispositivo. Estoy en este momento recibiendo quimioterapia. Tengo un catéter aquí al lado del corazón. Así que esto es una enseñanza especial porque es una enseñanza en medio de la quimio, ¿no? Creo que constantemente en los episodios complejos de nuestra vida está siendo confrontado el concepto de verdad. La mayoría del tiempo cuando nosotros hablamos de la verdad, en realidad estamos hablando de la realidad que vivimos. La gente dice, bueno, esta es mi verdad, esto es lo que yo vivo y lo que soy. Generalmente utilizamos este tipo
de lenguaje cuando hablamos, por ejemplo, de nuestras limitantes o nuestras condiciones, incluso de la cultura que heredamos de vida de nuestros padres y de nuestra familia. Es muy frecuente escuchar a un cristiano decir, hermano, es que yo soy así. Esto para mí es muy difícil porque yo soy de esta forma, ¿no? Para usted suena fácil decir o enfrentar esta situación, pero yo soy así, ¿no? Lo que pasa es que siempre he sido, me ha costado creer, ¿no? Siempre me ha costado seguir al Señor. La verdad es que siempre he sido un poco depresiva, ¿no? El concepto del yo soy y las declaraciones que hacemos acerca de nosotros demuestran que le llamamos verdad a los episodios comprobables, ¿no? Tenemos una confusión respecto de qué es la verdad. Y yo quisiera hablarles un poquito acerca de esto, porque en definitiva la Biblia nos enseña, ¿no? Y el relato que vamos a ir construyendo, yo voy a ir mencionando algunas cosas, no siempre acompañados de versículos específicos, pero algunos de los pasajes que les voy a mencionar, o de los apuntes bíblicos que voy a señalar, son de conocimiento general. Bueno, Jesús nos dice, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad. Eso te puede dar a entender y nos ingresa como plataforma en torno a esto, que la verdad no es un concepto comprobable, no es una evidencia visual. La verdad no es una información empíricamente comprobable, ¿no? La verdad es una persona. Por lo tanto, todo aquello que no haya salido de la boca de esa persona, aunque tus ojos lo puedan ver, no es verdad. Es realidad, pero no es verdad. Y aquí es donde se producen ciertas crisis, porque la Biblia constantemente nos está empujando a vivir una cultura de proclamación de la verdad por sobre la realidad. Hay algunos pasajes bíblicos que te pueden dar una luz de esto. Por ejemplo, ¿no? Hay un pasaje en la Biblia que nos dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Ya? Y cualquiera podría observar ese pasaje, analizarlo y decir, amado, eso es hipocresía, ¿no? Yo soy débil. Y de hecho el mensaje está dirigido al débil. O sea, tú para obedecer esa palabra tienes que ser alguien que se considera débil, ¿no? O sea, esa palabra está dirigida al que cree que es débil, que está convencido que es débil. Bueno, no es una palabra de hipocresía, no es un pensamiento positivo, no, esta es una proclamación de la verdad de Dios, ¿sí? O sea, tu realidad es que eres débil, pero en medio de tu debilidad proclamas que eres fuerte, ¿no? O sea, su verdad por sobre nuestra realidad, su verdad por sobre nuestra realidad, ¿sí? Y a mí me parece, ¿no? Que aquí está conectada aquí un principio fundamental respecto del Evangelio. Nosotros somos esa tribu especial en las naciones que hemos sido llamados a vivir caminando en pos de verdades que no siempre se ven desde un principio. De hecho, tú puedes encontrar en Hebreos capítulo 11 una galería completa de gente que persiguió una promesa que la mayoría de ellos no pudieron ver, una galería completa de hombres que hicieron cosas por la fe para construir un plan del cual ellos no fueron testigos en su consolidación, o sea, caminaron sobre promesas que no pudieron ver, que no pudieron alcanzar, ¿sí? Y la Biblia te lo dice muy claramente eso, ¿no? O sea, ellos caminaron como viendo lo invisible. Cuando hablamos de fe, cuando hablamos de creerle a Dios, generalmente estamos caminando en pos de algo que no tenemos cómo comprobarlo hoy, y nuestra única certeza es que escuchamos al Señor, que pudimos oírle a Él. En definitiva, la fe no nace y no proviene de creer cosas imposibles. La fe no es un acto de alguna forma de positivismo. A mí me llama la atención que en medio de nuestra cultura, no sé si pasa ahí en Uruguay, pero aquí en Chile yo puedo prender el televisor, encender el televisor y poner en cualquier matinal, en cualquier programa de la mañana, ¿no? En la televisión, estos programas de conversación donde tienen invitados y van revisando un poco la actualidad del país. Bueno, en medio de esta situación de la pandemia, tienen invitados todos los días, entrevistas con gente en la calle que está viviendo dificultades, que tiene personas
hospitalizadas. La verdad es que aquí en Chile la cosa está, sobre todo en Santiago, está muy complicada con el COVID-19. Todo el tiempo hay estas entrevistas y es interesante que los presentadores de televisión, la mayoría de ellos, la mayoría ateos, gente que no cree en Dios, gente que no conoce a Dios, le dicen a una persona en medio de su realidad, usted tiene que tener fe. Yo cuando escucho eso digo, ¿y de qué me estás hablando? Si la fe está relacionada con Dios. O sea, la fe viene producto de oír su palabra. Si no oyes su verdad, si no conoces su verdad, no puede fluir fe. La fe no es creer que cosas imposibles puedan pasar. La fe es que lo que Dios dice pueda pasar. Y esto es algo que debe confrontar nuestra manera de vivir. Tristemente, como hemos comprendido la fe como una escalera para llegar, o como un escalafón para llegar a lo que quiero recibir, nuestras iglesias se han llenado de clientes y no de discípulos. Gente que viene para recibir los beneficios del evangelio, pero no está dispuesta a vivir en pos de una verdad de Dios. Una verdad de Dios siempre te va a empujar a una vida, un estilo de vida de sacrificio. Y cuando tú escuchas su verdad, esta verdad produce tal pasión en ti. Escuchar a Dios, intimar con Él, tener certeza de lo que Él te ha hablado, produce en ti tal pasión que transforma los sacrificios en privilegios. Pero caminar en pos de una palabra de Dios siempre va a significar un sacrificio. Quiero que me acompañes por un momento al capítulo 8 del libro de Juan. Vamos a ver ahí una palabra que nos va a servir de plataforma para hablar acerca de la verdad. Esto es un pasaje muy conocido, ¿no? Estamos hablando de Juan 8, 31 y 32. Quiero que leamos ambos versículos porque generalmente frente a este pasaje el versículo más conocido es el 32. Si tú lo puedes mirar ahí en tu Biblia, te vas a dar cuenta que este es uno de los versículos que no necesitamos mirar la Biblia para leerlo, ¿no? Y porque te lo lees de aquí de la mente, ¿no? Del corazón, ya lo tienes registrado. Pero nos olvidamos que ese versículo viene producto o viene después, ¿no? Está dentro de un contexto, porque viene después de un punto y coma. Si tú miras el versículo 31, la frase no se completa en el verso 32, sino viene desde el 31. Hay una frase completa aquí, ¿sí? de Jesús. Verso 31 dice, en el nombre del Señor, la verdad os hará libres, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Nótate este detalle, Jesús está hablando con gente que había creído en él. ¿Sí? Da dos características, judíos y aparte de ser judíos habían creído en él. Y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ya? Aquí Jesús está conectando dos conceptos interesantes, ¿no? El concepto de la verdad ligado a la experiencia de libertad que la persona puede desarrollar en su vida, ¿no? O sea, tú eres libre en la medida que conoces la verdad. Si no conoces la verdad, no eres libre. Y bueno, en esto, sin lugar a dudas, aquí nos topamos con otro concepto bien difícil, bien amplio para poder desarrollar. La pregunta sería, ¿qué es ser libre, hermano? ¿Qué es libertad? Pues nosotros le llamamos libertad a la capacidad de decisión. La gente cuando le pregunto qué es libertad, la gente dice poder mandarme solo, poder hacer lo que yo quiero. Bueno, eso es capacidad de decisión y no es sinónimo de libertad. La libertad no es la capacidad de decidir, no. Con tu capacidad de decidir puedes demostrar cuán libre eres o cuán esclavo eres, ¿sí? La libertad es lo que haces con tu capacidad de decidir, ¿bien? Entonces, en definitiva, libertad no es margen de acción, no es de alguna forma la soberanía de conducir tu vida. La libertad es qué haces en esa toma de decisiones. O sea, con tus decisiones puedes demostrar cuán esclavo eres de tus impulsos, de las circunstancias, de las relaciones en las que estás involucrado, incluso de tu cultura. Quiero mencionar solo un detalle que al menos nos pasa aquí en Chile, ¿no? Culturalmente para nosotros es bien difícil en el país que los horarios se cumplan. No sé si pasa entre ustedes, allá también, ya aquí nos pasa eso, ¿no? Es bien difícil que los horarios se cumplan.
generalmente estamos citando reuniones tiempo antes de lo que van a comenzar, porque si los citamos a la hora que van a comenzar, vamos a comenzar tiempo después de que los citamos. Es así, ¿no? Constantemente es así. Y bueno, somos chilenos, decimos nosotros, es así, ¿no? Nosotros somos así, estamos en Chile, tranquilo. Pero como como les contaba el pastor Miguel al principio, los últimos 12 años de nuestra vida hemos estado involucrados en el ámbito misionero. Cuando tú cruzas las fronteras, vas a otras culturas, te vas dando cuenta que primero te van a incomodar allá cosas que son propias de la cultura, ¿no? Que no son como son en tu casa. Uno tiende a considerar que su cultura es mejor que las otras, ¿no? Tú vas a otro lugar y dices, el pan no es tan bueno como en Chile, ¿no? Vas a otro lugar y dices, qué terrible la carne acá, ¿no? ¿Cómo no saben preparar un rico pedazo de carne, ¿no? Y te empiezas a confrontar con la cultura. Bueno, le sucede particularmente a los americanos, europeos que vienen acá a Chile, les pasa que ellos llegan 5 o 10 minutos antes de la reunión, antes de la hora que se les citó, y ellos están luchando todo el tiempo porque a la hora que se les citó todavía no ha llegado nadie, ¿sí? Y 5 o 10 minutos después empieza a llegar el primer hermano adelantado, ¿no? El que llega temprano. Llega 5 o 10 minutos después y llega así como con cara de, hermano, ya llegó usted, que llegó temprano, ¿no? Así que es algo muy cotidiano para nosotros. Y frente a esto, es increíble cómo el peso de la cultura nos hace sentir que eso está bien cuando no está bien. Y somos esclavos de la cultura. Le ponemos de alguna forma las fichas a nuestra herencia cultural y finalmente faltamos a la palabra. ¿Qué es lo complejo detrás de cumplir los horarios? Que finalmente nuestra palabra no vale. Que decimos que vamos a estar a una hora y no estamos. Le hemos quitado el peso al compromiso verbal. Y es así, fíjate, tú vas al banco y para darte un crédito o algún beneficio o alguna cosa te van a pedir hasta el documento de defunción, ¿no? Hasta el certificado de defunción, certificado de pecados regulares, ¿no? Te van a sacar una foto, te van a poner la huella, si es posible te van a cortar un dedo, lo que sea, para asegurarse de que tú vas a cumplir. Imagínate si empezáramos a hacer eso en nuestras iglesias. No podemos, ¿no? Tenemos que volver a recordar que nuestra cultura no es de aquí. Yo no estoy llamado a eternizar el chilenismo. Yo estoy llamado a traer el reino de los cielos aquí, los principios del reino. Estoy llamado a proclamar su verdad. Estoy llamado a mostrar a Cristo. Estoy llamado a ser discípulo, no solo un creyente. Fíjate nuevamente en el verso 31. Jesús le está hablando a los que ya creyeron y a los que ya creyeron los desafía. Ustedes ya creyeron en mi palabra, pero no es suficiente. Ustedes tienen que permanecer en mi palabra y así serán verdaderamente discípulos. Y esto es lo que Jesús está esperando de nosotros. Un creyente cree lo que Dios dice o lo que Jesús dice. Un discípulo hace lo que Jesús hace. Hay una diferencia fundamental. Y nuestras iglesias no son comunidades o no debieran ser comunidades de creyentes. Amados, si fuera por creer, hasta los demonios creen y tiemblan delante de Jesús. Yo les aseguro que ellos creen más que nosotros, porque han podido ver y comprobar más que nosotros. Entonces no es suficiente creer. Nosotros hemos llenado nuestras congregaciones con comunidades que se han acostumbrado a creer, pero que no están dispuestos a imitar a Jesús. Y esto es la diferencia entre los siervos y los hijos. Los siervos simplemente les basta con creer, porque lo que están llamados a hacer o lo que están llamados a experimentar es a ejecutar la tarea una y otra vez, ¿no? No hay vínculo con el amo. Yo soy simplemente un esclavo, un siervo, ¿sí? Por lo tanto, hago la tarea y con eso está todo bien. Hago cumplo con mi función, cumplo con el hacer y ya está, ¿no? Cumpliendo con el hacer, ya hice suficiente. Pero Jesús aquí está confrontando a un grupo de creyentes para que se transformen en discípulos, para que sean imitadores. El mismo Evangelio de Juan nos dice que Jesús les dijo en algún momento que los que creen, ¿no? Las cosas que Él hizo las harían e incluso mayores que estas. Sí, mayores que las cosas que Él ha hecho. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo tú llevas de discípulo?
Y pensando en cuánto tiempo llevas de discípulo, te pregunto, ¿cuántas de las cosas que hizo el maestro ya las hiciste? Y eso es una pregunta compleja, ¿no? Un poco incómoda. Sobre todo si te las está preguntando, como decimos aquí en Chile, un cabro chico, ¿no? Y cuando hago este tipo de preguntas en una iglesia, me miran y me dicen, ¿cuánto tiene usted? 22, 23, ¿no? Eh, me gusta decir, el pastor dijo que yo llevaba 12 años casado ya con Milka. Todavía no les digo mi edad, me gusta hacer eso, ¿no? Hacer un intervalo entre que digo cuánto tiempo llevo casado y la edad, ¿no? Porque a esta altura deben estar, ¿no? Con mi apariencia de veinteañero, deben estar sacando la cuenta cuántos años tiene este cabro chico, como decimos aquí en Chile. Bueno, voy a cumplir casi 35 años ya. ¿Sí? Si usted me ve que me veo demasiado joven, después yo le puedo decir qué cremas uso y eso para que le sirva a usted también, ¿no? Volviendo a la pregunta anterior, vuelvo a preguntar, ¿cuántas cosas de las que Jesús hizo ya las hiciste? Y otra pregunta un poco más incómoda, ¿cuántas cosas mayores que Jesús ya hiciste? Y cuando hago este tipo de preguntas o cuando nos confrontamos con este tipo de preguntas, la respuesta natural es decir, es que no podemos hacer lo que Jesús hizo porque Jesús está en otro escalón, ¿no? Bueno, Jesús es hijo y nos vino a mostrar cómo debe vivir un hijo. Tú y yo somos hijos. Y él dijo, ¿no? Mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Y si él lo dijo es porque es cierto, es posible hacer eso. ¿Por qué generalmente la gente en la iglesia no tiene una respuesta a este tipo de preguntas? Porque no hemos estado enfocados en imitar a Jesús. Hemos estado enfocados en creerle. ¿Sí? Y eso nos mantiene esclavos a nuestra cultura, nuestros pensamientos, nuestras limitantes, nuestras circunstancias, nuestros impulsos. Mientras no seas capaz de pasar de creyente a discípulo, constantemente vas a estar experimentando grados de esclavitud. Estos judíos, cuando escucharon que Jesús les dijo, la verdad os hará libres, se espantaron de inmediato como buenos judíos, ¿no? Ellos se les faltó que rasgaran vestiduras, ¿no? ¿Qué crees que estás diciendo, maestro? Nosotros somos hijos de la libre, ¿no? Somos hijos de la libre y no de la esclava. Tú sabes que existe este lenguaje entre los judíos, ¿no? Nosotros no somos hijos de Agar, nosotros somos hijos en este caso, de Sara, somos hijos de Isaac, somos descendencia libre de Abraham. Recuerda que Ismael también es descendiente de Abraham, pero es descendiente hijo de la esclava. Y ellos dicen con mucho orgullo, defienden su posición y dicen de inmediato, nosotros somos hijos de Abraham, jamás fuimos esclavos de nadie. Y Jesús les dice, mira, les digo la verdad, que todo aquel que hace pecado, ¿no? Esclavo es del pecado. O sea, aquello que imitas, aquello que haces y el cómo te conduces muestra bajo qué autoridad estás sometido, a quién le perteneces. Jesús termina un poco más abajo, se pone un poco brava la conversación, tú puedes ver después del verso 38 y te vas a dar cuenta que Jesús les dice claramente a los que habían creído en él, ojo, está hablando con judíos que habían creído en él, pero les dice que son hijos del diablo. Suavecito, hermano. Son mensajes suaves de Jesús. ¿Y por qué les dice son hijos del diablo? Porque ustedes obedecen las verdades, las palabras, los principios del diablo. ¿Sí? Entonces, aquí hay una confrontación respecto de lo que la verdad debe provocar. Si nosotros somos la comunidad de la fe y somos quienes han sido llamados a conocer la verdad de Dios, esa verdad debe provocar un resultado, ¿sí? Y como estamos hablando de Abraham, yo quiero que miremos, vamos a mirar 4 conceptos respecto de la verdad, ¿no? Que están ligados con este pasaje. Y vamos a estar contrastándolos con Abraham, porque ellos precisamente están diciendo, bueno, nosotros somos hijos de Abraham, pero Abraham ejecuta, ¿no? Tiene una vida, una historia que, según lo que nos dice la Biblia en Génesis capítulo 15, le fue facturada, ¿no? Le fue contada por justicia. O sea, Abraham tiene una conducta
una acción. Abraham camina sobre las palabras que Dios le ha dado. Abraham está caminando sobre verdades, y al caminar sobre esas verdades, su conducta, sus acciones, ¿sí? Su fe dinámica provoca, ¿no?, que le es puesto todo esto en su cuenta, y Dios dice, eres justificado. Y aquí es donde necesitamos conectarnos con el concepto de fe por el cual Abraham es justificado. Nosotros miramos la fe y observamos esta palabra y la creemos tan propia del Nuevo Testamento que no hemos podido observar con claridad que la fe es un argumento desde el comienzo de la historia, ¿no? La fe es, de alguna forma, el apoyarse, el afirmarse en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, es el argumento principal de toda la historia del ser humano. Fíjate, ¿cuál es el pecado que nos trajo a todo este conflicto y que desencadenó toda esta tremenda historia, desde Génesis capítulo 3 en adelante? ¿Cuál es el pecado que nos hizo caer a todos en el sindicato del cual somos parte, el sindicato de pecadores arrepentidos, ¿no? Y ese pecado fue creer por un momento que tú y yo podíamos determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Comer del fruto significaba la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Tú te puedes preguntar, ¿y a quién le puede hacer mal saber lo bueno y lo malo? Yo creo que todos nosotros como papás, en algún momento estamos enfocados con nuestros hijos en enseñarle qué es lo bueno y qué es lo malo. Creo que es lo que todo papá está intentando hacer. Yo intento todo el tiempo decirle, hija, eso no es bueno, hija, eso sí es bueno, ¿no? Pero el Señor nos crea y pone el conocimiento del bien y del mal lejos de nosotros. Ese conocimiento no estaba dentro, no estaba acá. La pregunta es, ¿por qué? Porque toda la historia del ser humano se comenzó a complicar desde que nosotros creímos que podíamos obviar la palabra de Dios y conseguir nosotros mismos y construir nosotros mismos nuestro concepto de verdad, nuestro concepto de qué es bueno y qué es malo. Desde ese momento la historia se complicó. O sea, el ser humano fue creado para caminar sobre lo que Dios determina que es bueno y alejarse de lo que Dios determina que es malo. El ser humano fue creado para vivir por fe, para vivir apoyado en una palabra de Dios, para que la verdad de Dios moldee su camino. Y fíjate los principios que están presentes en la vida de Abraham. Quiero decirte 4 principios en torno a esto, ¿no? Creo que la primera necesidad, y es la que manifiesta Jesús en el verso 32 del capítulo 8, la primera necesidad en torno a la verdad es que tú la conozcas, ¿sí? Y esta palabra conocer no tiene que ver con un conocimiento racional, ¿no? No es información. Conocer la verdad tiene más bien que ver con esta cosmovisión del conocimiento que tienen los hebreos, ¿no? El conocimiento como experiencia relacional. Y eso es lo que de alguna forma la historia de Génesis nos está queriendo decir. Imagínate, si tú y yo no teníamos la ciencia del bien y del mal, no era bueno que estuviera a nuestro alcance, ¿cómo tú y yo podríamos saber en cada día, en cada decisión, lo que era bueno y lo que era malo? ¿Cómo lo podríamos saber? Y es sencillo, relacionándonos con el Creador. Ahí es donde se hace tan tierna la imagen de Dios apareciendo cada mañana, paseándose por el huerto, ¿sí? Disponible para nosotros, al alcance de nosotros, dispuesto a escucharnos, dispuesto a hablarnos. Imagínate, cambiamos ese día con el fruto, cambiamos el conocimiento relacional vinculado a Dios, el conocimiento experiencial de caminar con Él, lo cambiamos por el conocimiento egoísta, independiente de creer que sabemos hacer las cosas. Esta es la crisis que estás viviendo todo el tiempo en cada una de las decisiones de tu vida. Tienes un problema financiero y generalmente tú crees que sabes lo que tienes que hacer y haces lo que sabes antes de preguntarle a Dios lo que Él sabe. Tienes una crisis en la formación de tus hijos y antes de buscar a Dios, antes de preguntarle, de pasar tiempo con Él,
¿no? ¿Qué hacemos? Corremos al árbol, tomamos del fruto y hacemos lo que nosotros creemos que es bueno, lo que nuestra cultura nos dice que se tiene que hacer. Es interesante esto, pero mira, viviendo, quiero mencionar solo este detalle, no sé para quién lo estoy mencionando, porque esto no es parte de mis apuntes, ¿no? Pero tiendo siempre a obedecer al Espíritu Santo cuando trae algo al pensamiento, ¿no? Yo tenía 22 años cuando me casé, hermanos, bastante joven para la realidad de la edad con la que se casan ahora los chicos, ¿no? Y a mis 22 años no tenía casa, no tenía título, no tenía nada, hermano. Tenía una palabra de Dios. Pero interesantemente, para nuestras familias cristianas, tener una palabra de Dios no es suficiente. Y no te imaginas toda la presión que experimentamos cuando nosotros decidimos tomar esta decisión. Imagínate que una vez casados, un mes después de casados, dijimos, Dios nos está llamando a las misiones. ¿Y qué es lo que tienes ahí, el entorno, ¿no? Todos diciéndote, no, pero es que lo que pasa es que en nuestra sociedad se hace así, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y después te casas. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y después te vas al ministerio. Hoy día, hermano, llevo 12 años viviendo por fe. Tengo todo lo que una familia quisiera tener. Jamás hemos pasado necesidades. Jamás hemos debido mendigar nada. Hemos aprendido a preguntarle a Dios lo que tenemos que hacer, no a nuestra billetera ni a nuestras condiciones, ni siquiera a la pandemia. No te imaginas la cantidad de compromisos en fe que estamos haciendo en este tiempo de construir nuestra casa. Y todo esto en medio de mi tratamiento de quimioterapia y en medio de la pandemia, ¿sí? Estamos todo el tiempo viviendo al borde. ¿Y qué es lo que nos da seguridad? La palabra que el Señor nos dio, ¿sí? Cuando tú pasas tiempo con Él, cuando tú le conoces, cuando hay un vínculo de intimidad, cuando no solo sabes lo que Él dijo, sino que conoces quién te habló, eso te da seguridad para caminar en el tiempo. Imagínate, Abraham, capítulo 12 del libro de Génesis. Abraham, la Biblia no nos muestra ningún antecedente de que él haya escuchado antes a Dios, ninguno. Pero él recibe una palabra y la palabra era un sacrificio. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete a la casa que te voy a la tierra que te voy a mostrar. Ni siquiera había una dirección, hermano, no había un contrato de arriendo, no había dinero para el traslado, déjalo todo y vete al lugar que te voy a mostrar. Maravilloso, hermano. Qué nivel de seguridad, ¿no? Oh, espectacular, ¿no? Qué plan de vida. Yo pensaba ser médico, pero esto realmente es otro nivel, ¿no? Me entrega un nivel de seguridad, me permite proyectarme. ¿Y dónde vas a estar, Abraham? No lo sé, Dios me lo va a mostrar, genial. ¿Y qué te vas a llevar? No, en realidad él me dijo que dejara todo, sí, que me desconectara de todo, que cortara con todo, maravilloso. La palabra del Señor nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero lo que ha salido de la boca de Dios no pasará. ¿Dónde está firmada tus decisiones? ¿Dónde está firmada tu toma de decisiones cotidianas? Conocer, recuerda, necesitas conocer la verdad y no estoy hablando de saber lo que Dios ha dicho, estoy hablando de conocerlo a Él, intimidad con Él. Una de las cosas terribles que nosotros hemos tergiversado respecto del orden de nuestra relación con Dios, que la gente está esperando ser agradable a Dios antes de acercarse a Él. Hermano, la santidad nunca viene antes de la intimidad. Es la intimidad lo que te lleva a la santidad. No es al revés. No es al revés. ¿Qué es lo que conoce Abraham? La tradición judía dice que Abraham, el padre de Abraham, Taré, era fabricante de ídolos. Ellos vivían en este contexto mesopotámico, ¿no? Su papá fabricaba ídolos, ¿sí? Imagínatelos de madera o de algún otro material. Abraham creció en una casa donde habían ídolos por todas partes, pero ninguno hablaba, pero ninguno escuchaba, pero ninguno interactuaba contigo. Eso te puede explicar por qué Abraham está dispuesto a sacrificar tanto cuando Dios le habla, porque conoció algo que le entregó seguridad. Y la palabra que Dios le da a Abraham es una palabra completamente insegura. Vete a la tierra que te voy a mostrar.
Ahora quiero preguntarte, cuando tú conoces la verdad, ¿cuál es el siguiente paso? Creer la verdad. Y el creer tiene que ver con la confianza. El creer no es decir, sí, bueno, yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios lo va a hacer. No, no. Tú vas a demostrar que le crees a Dios cuando camines en pos de lo que Él te está diciendo. No, no cuando lo comentes con los demás, sí, hermano, Dios me dijo esto y nosotros estamos creyendo en casa esperando a que pase. No va a pasar jamás, hermano. Hay cosas que han salido de la boca de Dios, de las cuales tú tienes el detonador. Siempre hay un detonador. El Señor se le aparece a Ezequiel, lo lleva al valle de huesos secos y le dice, ¿qué ves ahí, no? Hay un valle, ¿no? Huesos secos, terrible. ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel responde, ¿no? Lo que cualquiera de nosotros respondería, Señor, tú lo sabes. Y me imagino al Señor diciéndole, claro que yo lo sé, pero tú tienes una palabra profética. Vale, profetiza. Aprieta el detonador. Moisés frente al mar, con los, con los hebreos reclamando, gozosos ahí porque los había sacado, ¿no? Venían en fiesta hasta que se dieron cuenta que llegaron frente al mar y que de allá de lejos venían galopando Faraón, ¿no? Y ahí se empezaron a desesperar y se les desapareció la palabra, se les desapareció el ánimo. Esto no pasa en las iglesias, hermano, pero pasó en ese tiempo, ¿no? Y de verdad se desesperaron increíblemente. ¿Por qué los trajiste aquí? ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde sacaste esto? Dios jamás te habló. ¿Cómo nos sacó de allá? Estábamos también en Egipto. Después de que habían estado tanto tiempo quejándose delante del Señor, tanto tiempo clamando por estar esclavos, de pronto, no sé si te diste cuenta, ¿no? Desde la salida y estando en el desierto, parece que Egipto era un hotel de 5 estrellas, hermano. Están todo el tiempo comparando su vida con Egipto. Bueno, en ese momento empezó a pasar eso. Y de pronto Moisés se acerca al Señor, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Te das cuenta que siempre hay una interacción en los episodios de fe entre Dios y el hombre? Siempre hay una interacción, ¿sí? O sea, en este capítulo 12 de Génesis, Dios le da tremenda bendición a Abraham. ¿Qué le dice? Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¿Quién dice amén a eso? ¡Oh, wow! Yo quiero eso, hermano. Sí, pero eso viene después de un sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete a la tierra que algún día te voy a mostrar. ¿Sí? Ahora, amados, eso significa confianza, descansar en Él. Y Abraham le obedece, te pregunto, ¿le obedece? ¿Conoces la historia? Bueno, quiero decirte que no le obedece completamente al Señor. Alguien una vez me enseñó que la obediencia era inmediata, ¿sí? Gozosa y completa. Si no tiene estas tres características, entonces en realidad no obedeciste, ¿no? Inmediata, o sea, Dios te habla, dale, hazlo ya. Gozosa, con la cara llena de risa, como decimos aquí en Chile, ¿no? Y por último, completa, o sea, fíjate en los detalles, ya es todo lo que Dios te dijo. Abraham salió de su tierra, sí. Abraham salió salió de la casa de su padre, sí. Pero de su parentela se desconectó, no. Se llevó con él a alguien que no tenía espacio en esa historia. Se llevó con él a Lot. Ahora, ¿por qué te menciono este detalle? Porque si tú revisas más adelante cuando Dios le muestra la tierra, te vas a dar cuenta que se la muestra una vez que se separa de Lot. Abraham se separa de Lot y en ese momento Dios le muestra la tierra. Una vez que él termina de cumplir lo que Dios le pidió, Dios le dijo, no quiero que dependas de nadie más, no quiero que te apoyes en nadie más. ¿Por qué Abraham sale con Lot? Porque Abraham sabe que su mujer es estéril, que lleva años intentando ser padre y que no va a nacer ninguna nación de él si él no tiene a alguien a quien heredarle. A Abraham le cuesta afirmarse completamente en la verdad de Dios. Y cuando él se decide a afirmarse, Dios empieza a hacer lo que exactamente le dijo
que iba a hacer. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 13, verso 14. Ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Cuándo Dios le mostró la tierra, porque le dijo, la tierra que te voy a mostrar. Sí, bueno, ¿cuándo se la mostró, hermano? Cuando se separó de Lot. Cuando Abraham finalmente renunció a todo, a sus alternativas, a sus opciones. Cuando realmente se lanzó sobre la palabra de Dios. Ese versículo dice, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él. Ahí está la condición. Que le dijo, alza tus ojos, ¿sí? Y todo lo que puedas ver desde aquí, todo es tuyo. ¿Se la mostró o no se la mostró? Sí, se la mostró. ¿Cuándo? Cuando Abraham obedeció. Porque la fe no es creerle a Dios, la fe es afirmarse en esa palabra. La palabra que se utiliza en Génesis capítulo 15, verso 6, si mal no recuerdo, te digo de inmediato el versículo. El versículo 6 es el icónico versículo donde se dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La palabra creyó, que se utiliza ahí en el hebreo, es la palabra emuná. Esa es la palabra que se utiliza en el texto original en hebreo, en el capítulo 15, verso 6, cuando Abraham es justificado por la fe. Bueno, la palabra emuná es la versión hebrea de la fe que encontramos en el texto en griego, ¿no? Y la palabra emuná significa, primero es una palabra de acción física, eso es importante que lo entiendas. Muchos de los verbos hebreos tienen una implicancia física. La palabra emuná es una palabra de acción física, significa apoyarse firmemente en algo. ¿Sí? Es, de alguna forma, emuná es lo que tú haces cuando estás conversando con un amigo en tu casa apoyado en la pared. ¿Alguna vez has hecho eso? Estás apoyado en la pared y tus pies están por allá. ¿Qué estás haciendo en ese momento? Teniendo fe en esa pared. No tienes cómo comprobar si realmente está tan firme. Sobre todo en medio de tiempos de pandemia, de cuarentena, de aislamiento social que hemos comido tanto, hermano. Parece que no nos mandaron a estar en la casa, nos mandaron a estar en la cocina. Y hemos comido mucho, entonces tenés que tener una pared que signifique mucha fe, hermano. Pero eso es fe, es apoyarse. No es simplemente creer, no, es de ahí en adelante depositar todo tu peso, depositar todo tu ser sobre lo que Dios te dijo. Creer. O sea, conocer la verdad, creer la verdad. El punto número 3, obedecer la verdad. Y aquí quiero tocarte probablemente el episodio más doloroso de la vida de Abraham. Este es el tercer punto, estamos ya por terminar, hermano. Tranquilo, esto va a terminar en algún momento. Este mensaje es como la pandemia, tranquilo, va a terminar, en algún momento va a terminar. Génesis 22 te muestra un episodio que de seguro nadie que camina con Dios espera vivir. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay cosas que tú esperas que Dios te pueda decir y cosas que tú dices, no, Dios jamás me diría algo así. Y si hay algo que diferencia a nuestro Dios de los dioses que estaban alrededor del pueblo de Israel, es que el Señor jamás a lo largo de la historia exigió un sacrificio humano a nadie, excepto a Abraham. Esto era una cultura propia de los dioses y los ídolos paganos, ¿no? De los pueblos que rodeaban la historia de Abraham, la incipiente historia de Abraham, ¿sí? Él veía esto en los otros pueblos y él conocía el carácter de su Dios. ¿Qué te pasaría a ti si lo que Dios te prometió y lo que esperaste por tanto tiempo, de pronto Él te dice, dámelo? Y son esas palabras que tú dices, no. Tú en ese momento recibes la palabra y dices, te reprendo, Satanás, ¡no! Pero Abraham actúa muy seguro, tú te das cuenta, Dios le habla en el verso 1 y él dice, heme aquí. Y el verso 2 es, toma a tu hijo. Dios le describe con 4 frases, le describe la profundidad de este sacrificio. Toma a tu hijo, 1, tu único, Isaac. Y por último, a quien amas. Es como que el Señor cada vez mete más el dedo en la llaga, ¿me entiendes? Cada vez más profundo, ¿no?
tráeme a tu hijo, a tu único, a Isaac, al que tú amas. Y yo me imagino ahora diciendo, ya, Señor, ya entendí. ¿Qué es lo que hace que Abraham salga de su casa esa mañana con su hijo, con todo lo regular para el sacrificio, pero sin el cordero? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que Abraham vaya hacia el monte, al cual probablemente alguna vez había ido a sacrificar, y vaya sin ninguna alternativa? Recuerda cuando salió de su tierra, salió con alternativa, se llevó a Lot. Cuando fue al monte Moriah, fue sin alternativa. Y fíjate que el sentido que Dios le da en la frase es similar a lo de Génesis 12. Fíjate el verso 22, o sea, el verso 2 del capítulo 22. Te vas a dar cuenta que Dios no le dice sobre cuál monte. Dice sobre el monte que te voy a mostrar o que te voy a decir, ¿no? Yo te voy a decir, tranquilo. Es casi el mismo sentido, o sea, este es como Dios diciéndole lo mismo que al principio le dijo. Al principio fue la primera prueba, esta es la última, ¿sí? Al principio Abraham demostró ser un hombre que le cree a Dios. En esta Abraham demostró ser un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres que le creen a Dios caminan sobre su palabra. Los hombres que le temen obedecen hasta el final, permanecen en ella, no vuelven nunca atrás. Ahí hay temor de Dios. ¿Por qué Abraham hizo todo lo que hizo? Porque a pesar de que esto era algo que se supone que Dios no me diría, ¿sí? Porque va contra su plan. Imagínate, Abraham esperó 25 años por su hijo y después Dios mismo se lo pide. ¿Por qué salió de su casa para obedecerle a Dios? Porque es tan temeroso de Dios y está tan seguro que es Dios que le está hablando, que no tiene una sola duda. ¿Y en qué está afirmado? En el carácter de Dios. Ahora, amados, hay un cuarto punto respecto de la fe, dijimos, y de la verdad, ¿no? Que la verdad se conoce, la verdad se cree, la verdad se obedece, y hay un último punto, ¿no? La verdad se proclama. Y aquí quiero decirte un pequeño detalle respecto del concepto de verdad que tenía la iglesia primitiva. No sé si alguna vez escuchaste hablar acerca de la didache o de la didaqué, que es un compendio de principios que la iglesia primitiva desarrolló. Se le conoce como la didache o los mandamientos de los discípulos. Es una castellanización de un término en griego que significa mandamiento, ¿sí? Porque la iglesia primitiva comenzó a transmitir esto, que la verdad tiene dos componentes, un componente que se obedece y un componente que se proclama. Y tú vas a ver esto a lo largo de toda la Biblia, ¿no? O sea, hay un montón de verdades bíblicas que son mandamientos. Te voy a dar un ejemplo simple, fácil de cumplir. Soportaos los unos a los otros. Eso es muy fácil de cumplir, sobre todo en las iglesias, en los matrimonios, en la familia, en el trabajo. Es algo sencillo de hacer, hermano. Soportaos los unos a los otros, ¿sí? Llevad las cargas los unos por los otros. Esa es una verdad que se debe obedecer. Es sencillo. Tú cumples con obedecer exactamente lo que se te pidió, ¿sí? Eso es la didache, es el mandamiento de la verdad. Pero hay una parte de los principios bíblicos que no se obedecen, que se deben, de alguna forma, proclamar. Por ejemplo, te voy a decir una proclama, un querigma, ¿ya? Está por un lado el didache, por otro lado está querigma, son las dos palabras, ¿no? Didache es el sentido de mandamiento, la verdad como mandamiento, y el querigma es la verdad como proclamación. La palabra querigma está muy conectada a la predicación del evangelio. Entonces hay verdades de Dios en la Biblia que no se obedecen, que se proclaman. ¿Cuándo se proclaman? En momentos en que tú no logras ver lo que Dios te dijo, se proclaman. Cuando tú ves solo tu realidad, se proclama. Cuando tú ves solo oscuro por delante, se proclama. Cuando no ves ninguna luz, se proclama.
Y por ejemplo, te voy a dar como ejemplo el Salmo 23. El Salmo 23 es una proclama acerca de la certeza en el carácter de tu Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo se obedece eso, hermano? ¿Se puede obedecer ese versículo? No, ese versículo no se obedece. Ese versículo se proclama. Es algo que debe salir de tu boca cuando parece que lo que Dios te dijo no tiene sentido, cuando no logras ver el resultado de lo que Él te está hablando, cuando crees que estás caminando en dirección de mayor oscuridad, cuando parece que nada está resultando, en ese momento tú tienes al alcance la proclamación de la verdad. Y es lo que hace Abraham en el capítulo 22 de Génesis. Verso 5, fíjate en el verso 5 del capítulo 22, llega Abraham a las faldas del cerro, del monte, y le dice a sus siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Amados, estas no son palabras de consuelo. No, Abraham está haciendo una proclamación. ¿Qué está proclamando? Su seguridad en el carácter de Dios. ¿Sí? Los siervos me imagino que lo quedaron mirando diciendo, al chico es al que vas a sacrificar. ¿Cómo dices volveremos? Me imagino que Abraham por dentro estaba, yo no sé qué alternativas tenía en su cabeza él, ¿me entiendes? Para proclamar esto, ¿qué tipo de alternativas se le estaba ocurriendo? Quizás él decía, le voy a enterrar el cuchillo y aún así no va a morir. Quizás le voy a enterrar el cuchillo y de pronto el cuchillo se va a quebrar y se va a salvar milagrosamente. Quizás va a morir y después va a resucitar. Quizás el Señor a última hora va a traer un holocausto, no lo sé, pero solo sé que el carácter de mi Dios es tan seguro que en medio de tiempos en donde no logro ver nada, yo voy a proclamar lo que he aprendido de Él, voy a proclamar la verdad, porque la verdad no es algo que se sabe, la verdad es algo de lo que se tiene certeza porque la conoces. La segunda proclamación viene, esta es más difícil. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, papá, aquí está el fuego, papá, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué hubieras respondido tú, hermano? Yo no sé, hermano, yo en ese momento me quiebro, no sé qué decirle. Yo en ese momento, no sé, me quedo callado, no sé cómo responderle. Si a mí me tocara estar en esa situación, yo le diría, mi amor, ven para acá, lo abrazaría, vamos, subamos juntos, no me preguntes nada. Y Abraham le responde con una proclamación de la verdad. Abraham proclama quién es su Dios. Le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. No sé cómo lo va a hacer. La palabra que se utiliza aquí, proveerá, es la misma palabra que se repite más adelante cuando Abraham pone nombre a un lugar, ¿no? A ese lugar le pone como nombre Jehová Jireh. Es interesante que la traducción de la palabra Jireh no habla de provisión directamente. La traducción de la palabra Jireh habla de ver antes de. De alguna forma Abraham está proclamando, Dios verá lo que va a hacer, pero Él va a hacer algo. Estoy seguro que Él va a hacer algo. Tranquilo, hijo, Dios va a ver lo que hace. No te preocupes tú por lo que le corresponde al Señor. Él sabe muy bien hacer su tarea. Él sabe ser Dios. Y esto es lo que yo quiero animarte hoy. No te preocupes tú de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Preocúpate de descubrir en su carácter y en sus palabras lo que tú tienes que hacer. Él sabe muy bien hacer su tarea. Algunas de las crisis que nosotros vivimos como cristianos, como hijos de Dios, en el camino, es que nos olvidamos que Dios ya existe.
y que no eres tú. Nos olvidamos que Él ya existe, ¿sí? Y si Dios ya existe, ¿qué nos queda a nosotros en última instancia? Descansar en Él. Descansar en Dios, amado, no es no hacer nada. Descansar en Dios es hacerlo todo lo que puedo hacer. Y cuando llega mi límite, me deposito en Él. Yo quiero animarte a que en medio de los tiempos que estés viviendo, si ya conoces, si ya crees y obedeces la verdad, entonces proclama la verdad por sobre tu realidad. Y te lo digo desde mi experiencia personal. Llevo 4 años luchando contra el cáncer, hermano. 4 años. Y en estos 4 años nuestra oración ha sido la siguiente. Hemos dicho, Señor, si el cáncer se va a quedar aquí, pues yo todos los días oro y le pido al Señor que Él haga, que complete lo que Él comenzó. Yo estoy seguro, ¿no? Estoy proclamando, ¿no? Él verá lo que va a hacer. Imagínate, Dios me llamó a sacar todas mis cosas de Santiago, venirme a iniciar un proyecto acá. Los doctores hace 1 año y medio me habían matado, ¿no? Según ellos, llevo 1 año y medio viviendo gratis. Porque tengo metástasis hace 3 años, hermano. Hace 3 años que el cáncer volvió y los doctores dijeron, lo siento, Carlos, ya no hay nada más que hacer. Y eso parece una verdad, ¿no? Cuando yo salí de esa consulta donde me dijeron, Carlos, perdón, ya no hay nada más que hacer. El cáncer no se va a sanar y tú te vas a morir de cáncer. Yo me fui en el auto a mi casa llorando todo el camino con ese documento en la mano. Cuando llegué a la parcela de Jucumay en Santiago, estacioné mi auto, no entré a la casa, salí a dar una vuelta caminando y mientras caminaba dando una vuelta, empecé a decirle al Señor, Señor, hace 5 meses grabé un video en mis redes sociales proclamando que tú me habías sanado. Y ahora voy a tener que grabar otro video diciéndole a la gente, me equivoqué, confié equivocadamente. ¿Qué le digo a la gente, Señor? ¿Qué le digo a mi esposa? ¿Qué le digo a mi hija pequeña? ¿Qué le digo a los planes que tú me diste? ¿Qué le digo a la gente que está bajo nuestro liderazgo? ¿Cómo camino de aquí en adelante? Y en ese momento el Espíritu Santo me trajo una pregunta a mi corazón. Creo que es la ocasión en que yo más claramente he escuchado al Espíritu Santo. Él me dijo, me trajo esta pregunta. Carlos, ¿mi gracia es suficiente para ti? Y cuando él me dijo eso, yo recordé aquel pasaje de Pablo, cuando él dice que el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando recordé eso, yo me quebranté, hermano. Y comencé a declarar lo que hemos declarado desde ese momento. Señor, si tu gracia está sobre nosotros, sea que el cáncer esté o no esté, viviremos para llevarte gloria. Y si el cáncer se va a quedar, que se quede para mostrar tu poder. Sí. No para obstaculizar ni la vida ni el ministerio. Si va a obstaculizar la vida o el ministerio, entonces tú verás lo que harás, pero yo tengo una palabra tuya y sobre eso voy a caminar. Y todos los días proclamo eso. Cada vez que voy a médico me estoy enfrentando a una persona con cotona blanca que te está diciendo, te queda tanto, Carlos, te queda esto tanto, vamos a tratar tal cosa, ¿no? Aparecieron más tumores, Carlos. Yo tengo tumores en 6 localidades de mi cuerpo. He sufrido 2 cirugías enormes y después de 4 años, créeme que a veces quiero que esto se acabe luego. Pero cada vez que entro a un procedimiento, recuerdo quién me llamó y eso me permite vivir confiado. Amados, yo no me acuesto todos los días diciéndole a Dios por qué, ni me levanto en la mañana pensando que quizás me voy a morir.
Estoy escribiendo planes por los próximos 20 años aquí en Cañete. Cuando nos regalaron este terreno, yo dije a la gente de Jucum, dije, yo me comprometo por 20 años a estar liderando esa base. Y le estoy pidiendo al Señor, primero le pedí al Señor, Señor, déjame ver, déjame entregar a mi hija en el altar. Yo quiero que me des vida hasta entregar a mi hija en el altar. Después comprendí más profundamente lo que significa ser hijo. Yo dije, no, el refrigerador no tiene candado, yo puedo abrirlo y sacar lo que hay dentro. Así que ahora le estoy pidiendo al Señor que me permita tener en mis manos a la siguiente generación. Yo no siempre sé lo que va a pasar, pero nunca he olvidado quién me llamó. Y cada vez que estoy en momentos de angustia, proclamo su verdad. Cierra tus ojos un momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Espíritu Santo, trae a memoria aquellas proclamas de la palabra que están disponibles para nosotros. La palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedores somos por medio de aquel que nos amó. Proclama su verdad. Quizás algunos de ustedes se sienten constantemente separados de Dios por situaciones, circunstancias, decisiones, por tus áreas de debilidad. Proclama la palabra. Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Proclama la palabra. Quizás alguno de ustedes está en situaciones similares a las mías. Proclama la palabra. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temerá mi corazón. Proclama la palabra. Conócela. Si la conoces, entonces cree en ella, afírmate en ella. Si has creído, entonces permanece, obedece hasta el final. Y si ya hiciste los 3 primeros pasos y parece que nada funciona y Dios te ha pedido incluso lo que Él mismo te dio, entonces proclama quién es tu Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Yo quiero darte muchas gracias por cada uno de mis amados y amadas hermanas que han recibido esta palabra. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú traigas libertad de hijos sobre los que han creído. Que no te detengas hasta que transformes a cada uno de ellos de creyentes en discípulos. En el nombre de Jesús, de clientes en productores del Evangelio. En el nombre de Jesús, Señor, sobre todo en estos tiempos, Señor, en que parece que nuestros planes se han truncado y han cambiado tan radicalmente, en que parece que nadie en las naciones tiene nada seguro. Nosotros tenemos seguridad en ti. Nosotros tenemos seguridad en ti y proclamamos tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor. Carlitos, déjame respirar un poquitito. Hermoso. Muchas gracias. Me hace ver lo grande que es Dios. Amén. Has tocado nuestro corazón, por supuesto, no tú, sino la palabra, la verdad proclamada. Amigos que somos y compartiendo esos momentos tan lindos, y escuchando inclusive nuevamente este testimonio, estoy seguro de que aún así los médicos, nosotros tenemos un doctor que te está escuchando acá. Wow. Sí, y sabe de lo que estás hablando y reconoce el poder de nuestro Dios, igual que todos nosotros, y nos has dejado
esa inquietud, ¿no? ¿Cuán real es Dios para nosotros? Mm. Que no es una religión y que es una realidad tangible. Y qué bueno es entender esas verdades. Ujú. Lindo, qué lindo, qué lindo. La verdad que hasta me gustaría repetir ese sermón que tenés para afianzarlo bien en la vida, que antes la intimidad, antes que la santidad, todas esas cosas tan lindas que dijiste. Realmente está eso nos da pautas, todos aquellos que están pasando por situaciones, por adversidades, inclusive personas que están pasando por problemas físicos, de enfermedad, algunos semejantes. Escucharte a ti da el ánimo y la fortaleza para realmente no solamente creer en Él, sino creerle a Él y comenzar a caminar en pro de esa palabra. La verdad que te agradecemos de todo corazón, Carlitos. Estamos como con ganas de seguir escuchándote. Pero en algún momento... Yo me sentía transgrediendo ya los 30, 40 minutos, dije, Señor, en cualquier momento se empiezan a apagar las pantallas y se van todos, ¿no? No, solamente salieron 50 personas porque se cansaron. No, mentira. No, todo el mundo quedó atento. Bueno, muchísimas gracias, Carlito. Después seguimos conversando por WhatsApp. Y bueno, saludos a Milka, saludos Abigail. Bueno, muchas gracias por brindarnos de tu tiempo y de tu testimonio. Bueno, estamos gozosos, contentos acá con mi esposa y con toda la gente que se ha conectado para escucharte. Y creo que no va a ser ni la primera ni la última vez, porque te vamos a tener físicamente por acá. Amén. Y vamos a disfrutar de lo que el Señor quiera, ¿ok? Claro. Así que... Yo tengo pendiente unas milanesas que yo... yo las estoy proclamando ya. Hay mucha gente que hace milanesa acá impresionante, así que está, ni hablar. Y los chivitos, famosos chivitos, te vas a mandar algunos de esos también. Buenísimo. Así que muchísimas gracias, Carlito. Despedimos a toda la gente también. Déjanos hacer una oración para también bendecirte y agradecerle al Señor por tu vida, ¿ok? Bien. Papito amado, muchísimas gracias, Señor, de corazón. Gracias, Jesús. Tu palabra, Señor, que ha salido de tu trono y ha sido vocalizada por nuestro querido hermano Carlito, Señor, ha llegado a nuestros corazones. Sí, Señor. Pero no vino, Señor, esa palabra solamente para que tengamos conocimiento, para que digamos, cuán grande es Dios. Vino para darnos la esperanza y para saber, Señor, de que tú eres real en nuestras vidas y que tú estás aquí, Espíritu Santo. Aquí en el sentido de que en cada hogar que están conectados, cada una de esas personas Amén. Han sentido tu voz, Señor, Amén. y han proclamado también esta verdad. Sí, Señor, tú eres real, tú eres precioso, tú nos amas, Señor, como si no hubiera nadie más a quien amar. Por eso te damos gracias por ese amor tan grande e incondicional. Gracias, Señor, por la vida de Carlitos Carreño. Gracias por la vida de su esposa, su hijita, Señor, que nos ha prestado de su presencia para poder traernos esta palabra. Lo bendecimos en el nombre de Jesús, Sí, y declaramos en el poder del acuerdo de que tú vas a culminar la obra que empezaste en él. Amén. Y que la palabra que ha sido soltada en base a tu carácter, Señor, Sí, Señor. se llevará a cabo y tendrá un buen final. Amén. Porque Sí, sabemos que Señor. tú eres Dios y no hombre para mentir. Por Amén. lo tanto, Sí, Señor, Señor. gracias desde ya. Proclamamos Gracias. en gratitud la sanidad de nuestro hermano, Señor. Amén. Y cuando decimos sanidad, estamos hablando del propósito que tú vas a cumplir en él, Amén. más allá de lo que tú quieras hacer. Sí, Haz Señor. lo que tú quieras, Señor, porque tú eres Dios y sabes muy bien Amén. serlo. Sí, Por lo tanto, Señor. gracias en el nombre de Jesús, lo bendecimos y declaramos abundancia y sobreabundancia en cada área de su vida, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. 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 Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.